Muy bien, le contamos ahora que fuimos a la calle para conocer las interrogantes de las personas sobre el actuar de los parlamentarios en esta crisis y las preguntas sobre sus dietas y también asignaciones. Así es, en el siguiente reportaje intentaremos encontrar respuestas a las legítimas inquietudes de las personas y sus cuestionamientos también con el Congreso. Por favor, las sanciono, señoras y señoritas diputadas. Intensas han sido las últimas semanas en el Congreso. Y es que los parlamentarios de todas las bancadas también están siendo blanco del malestar y descontento de la ciudadanía con la clase política. Los acusan de una total desconexión con la realidad del país. Yo creo que había una desconexión muy grande entre lo que pasa en el Parlamento y muchas veces lo que pasa en la calle. No traslademos el conflicto a este Parlamento, por favor. Se ha dado como una costumbre un poco clientelar, como se le llama, es decir, que los electores son mis clientes y cómo puedo satisfacer yo ciertas necesidades más bien rápidas para que me den el voto, pero no tanto ideológico. Bueno, los parlamentarios lamentablemente se han ido desconectando absolutamente de sus territorios, encargándose solamente más bien de ser relacionadores públicos o incluso asistentes sociales de sus clientes, de sus pequeños grupos de votantes. Y eso ha ido generando una desafección porque se han dejado de interesar en lo público. Por otro lado, en un contexto donde lamentablemente se han visto en el tiempo constantes abusos en el uso de sus asignaciones, en el uso de sus atribuciones, que la verdad que ya no conectan con la realidad chilena. Hoy quisimos entregarle la pantalla a los ciudadanos para que sean ellos quienes hagan las preguntas más recurrentes acerca de la labor de los parlamentarios. Dos expertos las responderán una a una con el fin de descifrar la génesis del desprestigio que están viviendo hoy por hoy los honorables. Toda la gente pobre, sobre todo los abuelos, tienen que andar rajuñando la tierra para poder subsistir. Yo gano el mínimo en el mes. ¿Por qué los parlamentarios ganan tanta plata? Yo con suerte llego a fin de mes con esa plata. El sueldo bruto de un parlamentario es de 9.349.851 pesos. El sueldo líquido promedio de los 43 senadores es de 6.320.154 pesos, mientras que el de los diputados es de 6.602.482 pesos. Esto representa más de 30 veces el sueldo mínimo. En general hay como una teoría, que yo creo que no es perfecta, de que ciertos cargos relevantes tienen que tener remuneraciones altas, primero para no exponerlo a la corrupción, y además se entiende que son personas que trabajan, por así decirlo, 24/7. Los parlamentarios no están sujetos a horarios, pero eso se ha desvirtuado un poco, porque los parlamentarios no tienen dedicación exclusiva, a diferencia de los ministros de Estado, de los subsecretarios o de otras altas autoridades. Entonces los parlamentarios efectivamente ellos pueden complementar este alto sueldo con otras actividades. Y de hecho hemos visto cómo hay parlamentarios que al mismo tiempo que representan a la ciudadanía y que están en el Congreso, tienen sus consultoras en las cuales le hacen asesoría a empresas. Ganan mucho los parlamentarios porque lamentablemente ellos se han hecho parte de un sistema de reajustes del sector público para todos los funcionarios públicos que normalmente por distintas razones, entre ellas la fuerza que tienen los gremios del sector público, es mucha mayor a la del IPC. Por lo cual los sueldos de los parlamentarios hubo años que tuvieron reajustes muy por sobre el IPC y esto lleva a que el monto acumulativo sea un monto tan grande como el que tenemos hoy y que finalmente no hace sentido a la realidad de los chilenos. El problema de la remuneración alta es que además se genera una desconexión muy grande con la realidad de las personas que viven en el país. Por ejemplo, hemos visto que parlamentarios dicen yo tengo demasiada dignidad para dormir en un hostal. Entonces, son frases que finalmente se ven como muy alejadas de la ciudadanía. ¿Por qué los parlamentarios ganan tanto dinero y necesitan mucho más para pagar sus gastos y hacer su pega? Eso no se entiende. ¿Para qué sirven las asignaciones de los parlamentarios? ¿Por qué si ganan tanta plata necesitan más para hacer su trabajo?
Además de la dieta, los congresistas reciben mensualmente las asignaciones, que son recursos para realizar su labor parlamentaria, como telefonía, traslados, arriendos de oficina, asesorías, difusión, reuniones, entre otros. Estos recursos ascienden a 23.632.824 pesos mensuales para los senadores y a 11.434.322 pesos para los diputados. Es así como mensualmente la suma de la dieta más las asignaciones por cada senador es de 32.982.675 pesos. Cada diputado, por su parte, recibe al mes 20.784.173 pesos. Sin embargo, para los expertos, uno de los aspectos más preocupantes es la mala utilización de estas asignaciones por parte de otros parlamentarios. La gente se indigna porque ve que, por ejemplo, hay muchos parlamentarios que utilizaron sus asignaciones para contratar asesores truchos o para tener informes que eran plagiados o para hacer campaña en tiempo que no había que hacer campaña o para otros fines, incluso para pagar, algunos en ellos en casos específicos, deudas o necesidades que son propias de su persona natural. Y creo que eso finalmente es lo que ellos no han entendido. El problema está en la sanción. Porque finalmente si ellos dicen, ¿sabe qué? Perico de los Palotes gastó mal estos recursos, bueno, después quien sanciona es la Comisión de Ética. ¿Quién es la Comisión de Ética? Parlamentarios. Bueno, lo que nos inquieta es que los parlamentarios salgan del closet y nos digan cuáles son los privilegios reales que tienen con respecto al resto de la población, pues. Para la opinión pública, los parlamentarios tienen una serie de privilegios difíciles de comprender para un ciudadano común y corriente. Cada cierto tiempo aparecen en la prensa titulares como estos, que generan indignación entre los chilenos. Ahora, es una labor muy distinta a un trabajo común, entonces yo entiendo que tengan que tener ciertas diferencias, ciertas excepciones, pero lo que no puede pasar es que tengan privilegios, o sea, eso es lo que no puede ocurrir. Pero sí tienen otros privilegios como tener una pega asegurada. En general, el parlamentario que va a la reelección ya ganó. Y claramente eso para cualquier chileno es algo que genera un privilegio importante. Y por otro lado, lo que hablamos antes, asignaciones y remuneraciones que parecen inalcanzables para la mayoría de los chilenos. O sea, ¿cómo puede ser posible que un parlamentario tenga un arriendo de un automóvil que cueste varios millones de pesos al año, que cualquier chileno no lo puede tener? Lo lógico sería que el parlamentario, al igual que cualquier chileno, ocupara su automóvil o que se ocupara medidas de austeridad. Las asignaciones de benzina también son muy altas algunas veces. Y otra de las cosas que hay que efectivamente no regular, sino que autorregularse de buena forma, porque ya es casi una cosa de tino, es algo que se denominó el turismo parlamentario. Es decir, que muchas veces uno no entiende por qué los parlamentarios gastan tanto dinero en ir a conferencias en el extranjero que poco sirven para el avance legislativo del país. Yo creo que se confunde que sea un poder autónomo, que en el fondo ellos tienen que ser independientes del gobierno, tienen que ser independientes de los tribunales de justicia, pero ser autónomo no significa que a ti nadie te controle. Y yo creo que ese es el problema. ¿Por qué se demoran tanto en sacar leyes dentro del Congreso? Se sabe que hay muchas leyes que duermen dentro del Congreso y que no las siguen trabajando. Muchas veces es falta de voluntad política. O sea, nosotros hemos visto proyectos de ley que son muy buenos, que vendrían a resolver muchos problemas y se quedan ahí, como se les dice, durmiendo el sueño lo justo, porque finalmente no hay voluntad política. Por lo tanto, ingresar un proyecto de ley muchas veces puede ser más bien simbólico, más que realmente tengo la voluntad de aprobarlo. Eso les pasa a las comisiones, insisto, porque quizás funcionan poco tiempo y deberían funcionar más tiempo, porque se legisla mirando muchas veces a la galería y también porque muchas veces, lamentablemente, no están los quórum para poder legislar. Y creemos que eso también es un problema grave. ¿Cuál es la responsabilidad que deberían tener los parlamentarios para enfrentar esta crisis? Primero, aunque suene contradictorio, dándole una chance al Parlamento. Es el Parlamento que tenemos hoy día y es el llamado a fortalecer la institucionalidad y el Estado de Derecho.
El Congreso es el lugar donde deben representarse todas las voces. Así que fortalecer al Congreso, pero el mismo Congreso no solamente tiene que pedir perdón a través de sus parlamentarios, que lo han hecho tan profundamente en estos días, sino que tomar medidas concretas, por ejemplo, autofiscalización, bajar asignaciones, darle un mayor rol a la Biblioteca del Congreso Nacional, fortalecer las comisiones de auditoría, de control interno, crear sanciones reales, incluso que puedan llevar a la destitución de un parlamentario si es que comete faltas que sean graves, y someterse al escrutinio de la ciudadanía con mucho más frecuencia. Yo creo que lo que demanda la ciudadanía hoy en día es que haya mucho más conexión con lo que está ocurriendo y más información que les llegue también a ellos. Entonces yo creo que deberíamos sentarnos también, invitar a la sociedad civil, a la academia, a los gremios, a los sindicatos, a las distintas organizaciones sociales para que se hagan parte de esta discusión. Porque con la desconfianza tan alta que tenemos en nuestros parlamentarios, va a ser difícil que aunque una ley sea muy buena, la ciudadanía lo perciba de ese modo. Estas son solo algunas de las preguntas que se hacen miles de chilenos en las calles sobre sus representantes en el Parlamento y que los tienen en una grave crisis de desprestigio, síntomas claros de una necesidad de cambio y una reivindicación necesaria para volver a creer en la clase política.